Hola, el día de hoy vamos a ver un tipo de texto que nos ayuda muchas veces a comprender mejor la totalidad del tema que estemos estudiando en cualquier asignatura o de los textos que estemos leyendo. Ese tipo de texto es el resumen. Bienvenidos. Esta clase va a estar dirigida para los grados quinto, sexto y séptimo pertenecientes al ciclo 3 en el marco de nuestra estrategia de Aprende en casa. El objetivo de la clase de hoy es comprender la estructura de un resumen con el fin de organizar las ideas de un texto en un ejemplo de un texto narrativo y establecer las relaciones que hay entre ellas. Para empezar con la clase, vamos a iniciar con la definición del resumen. ¿Qué es un resumen? El resumen es un texto que transmite la información de otro texto, pero de forma abreviada, es decir, de manera corta. Este escrito preferiblemente debe ser realizado con nuestras propias palabras para que nosotros podamos comprenderlo de manera óptima y pues seguir estudiando en el tema que estamos viendo. Pero obviamente respetando el contenido de la obra. Para ello también tenemos que tener en cuenta unas características que tiene este tipo de texto. La primera y la más importante es que por lo general el resumen tiene entre 1 y 3 párrafos. ¿Por qué? Porque como es una síntesis de las ideas, en este caso las ideas principales o de la información que estemos leyendo, no hay que poner todos los detalles que estemos afianzando. Por eso, como es un texto breve, reduce en un 25% todo lo que dice el texto y simplifica de manera sencilla y directa la información que estemos tratando o que estemos leyendo. Como les dije al principio de esta presentación, hoy vamos a hacer un ejemplo de un resumen de un texto narrativo, pero antes de ver ese ejemplo vamos a mirar ciertas claves, consejos, tips que se debe y que no se debe hacer en un resumen de una historia. En este caso tenemos la siguiente manito, un gráfico en el cual nos podemos guiar de cómo hacer un resumen de una historia. En nuestro primer dedito tenemos alguien, es decir, quién es el personaje, qué hace o dónde está. Lo ubicamos espacialmente dentro de la historia, pero sin contar muchos detalles de este personaje. Luego en nuestro segundo dedito es que tenemos que en el resumen decir qué quiere hacer este tipo de personaje y por qué lo hace. Como estamos hablando de una historia, debemos tener en cuenta su estructura, pues los personajes enfrentan ciertos conflictos que eso representa el nudo de la historia o del relato. Por eso en nuestro número 3, en el dedo número 3, siempre vamos a resolver la pregunta de qué problema está enfrentando el personaje o qué problema tiene el personaje. Como tiene un problema, pues también en el número 4 tenemos que responder qué hizo el personaje para tratar de resolver el problema, qué acciones tomó para darle fin a la historia. Y pues aquí en nuestro dedo número 5 tenemos la palabra finalmente, que nos responde a la pregunta de cómo termina la historia y que está paralelo al desenlace. Estas son las claves al momento de hacer el resumen de una historia. Sin embargo, también debemos tener en cuenta qué son las cosas que no se incluyen dentro de un resumen y para eso tenemos 5 consejos. El primer consejo es que no es necesario colocar ejemplos o no incluir tantos detalles porque la idea es sintetizar o decirlo de manera breve todo lo que estamos leyendo y comprendiendo. En el consejo número 2 es que no se escriben opiniones sobre el texto hablado. Este tipo de texto, el resumen, no da unas opiniones porque ya sería otra tipología textual. En el número 3 es que si hablamos de una historia, como lo veíamos en las 5 claves de nuestro ejemplo, no colocamos diálogos. La idea es de que con nuestras propias palabras podamos decir toda la estructura de la historia, que en este caso en un texto narrativo lo tenemos como inicio, nudo y desenlace. En este caso también nos aconsejan de que no incluyamos referencias del texto o saquemos citas textuales del texto original. Por eso no hay que colocar tantos datos ni accesorios que puedan desviar al lector o la persona que esté leyendo el resumen del tema principal como tal. Y por esto no se redacta en primera persona, es decir, yo no tengo por qué decir yo entendí, yo leí, yo comprendí, sino simplemente de manera neutral hablo de la historia o del texto que tengo en nuestra particularidad. Teniendo en cuenta lo anterior, pues tenemos otros consejos que también nos van a ayudar a comprender más el tema que estamos viendo a través de un resumen. El primero es que podamos leer el texto cuantas veces sea necesario para comprenderlo. O
sea, para hacer un resumen, primero necesito comprender el texto del cual voy a hacer el resumen. También al hacer el proceso de la lectura, lo que podemos hacer es subrayar los conceptos claves o la información significativa o más importante del texto que estemos leyendo. Después de eso, otra opción que podemos utilizar es realizar un listado de las ideas principales para poderlas incluir dentro de la historia o el relato, ordenar los eventos y ahí sí estructurar nuestro resumen. Luego, también es importante al producir un texto, cualquier tipo de texto, hacer un plan textual. ¿Cómo hace un plan textual? Es realizar un borrador del resumen con nuestras propias palabras y por último, realizar una revisión de gramática, ortografía y puntuación, que son los procesos también importantes a la hora de producir no solamente un resumen, sino cualquier tipo de texto. Como vimos en las diapositivas anteriores, como estábamos hablando de un texto narrativo, el día de hoy vamos a ver el ejemplo a través de una película que es Shrek. Vamos a mirar en 3 párrafos cómo estructuramos el resumen de toda la historia. Cuando hablamos de una película, a veces también vemos el ejemplo de una sinopsis. En la sinopsis se da un resumen principal de toda la película sin dar tampoco el final explícito de ella. Entonces vamos a mirar cómo hacer el resumen o cómo se hizo el resumen de esta película. Acá tenemos, en un lugar muy lejano, precisamente en un pantano, vive tranquilamente un ogro llamado Shrek. Sin embargo, su tranquilidad se ve afectada cuando muchos personajes de otros cuentos invaden su hogar, ya que todos ellos fueron expulsados de su reino por un rey malvado llamado Lord Farquaad. Si tenemos en cuenta en este primer párrafo, estamos presentando al personaje, estamos respondiendo a la pregunta ¿quién? También estamos mirando qué hace el personaje, dónde se ubica el personaje y qué problema tiene. Aquí ya nos presentaron un poco del problema. En los otros párrafos vamos a mirar cómo Shrek resolvió este problema que tenía y ya vamos a mirar parte del desenlace de la historia. Shrek quiere volver a su tranquilidad. Para esto, visita al malvado rey y realiza un acuerdo para recuperar su pantano, por lo que tiene que salvar a la princesa Fiona, con la que Lord Farquaad se quiere casar. Entonces aquí vemos cómo va a empezar a solucionarse este problema que está enfrentando Shrek. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, tenemos algunas palabras subrayadas que nos marcan los conectores textuales y que nos están dando como énfasis en el desarrollo de la historia. Ella está encerrada en una torre resguardada por un dragón. En esta misión lo acompaña un burro parlanchín que quiere ser amigo del ogro. Ellos rescatan a la princesa y en el camino de vuelta Shrek y Fiona se enamoran. Pero ella guarda un secreto que sus nuevos amigos están a punto de descubrir y que Lord Farquaad no aceptará y que cambiará la vida de Shrek y Fiona para siempre. Entonces, si nosotros estamos pendientes del ejemplo que vimos, aquí tenemos 3 párrafos que más o menos nos puede estructurar la historia de un texto narrativo o la estructura que es el inicio, el nudo y el desenlace. Como en algunas partes vemos o en algunas páginas, en algunas revistas o en algunos periódicos, vemos que cuando queremos ver una película también nos dan el tráiler, pues si ustedes se dan cuenta en el tráiler no nos van a contar toda la historia de cómo termina la película porque este tipo de textos nos ayudan a capturar la atención no solamente del lector sino también de quien lo ve y también nos dan como un abrebocas de la historia. Por eso aquí en este resumen no vamos a tener como tal todos los detalles del final, sino de manera abreviada le estamos hablando de cómo se enfrenta este personaje principal a todas las aventuras que nos enmarcan en esta película y pues en la última frase nos dice los nuevos amigos están a punto de descubrir que un secreto y que Lord Farquaad no aceptará y que cambiará la vida de Shrek y Fiona para siempre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos están dando como una invitación de cómo puede cambiar la historia y también nos anima a ver la película. La idea es estructurar y mirar bien los detalles que tenemos a la hora de hacer un resumen. Espero que esta clase les haya ayudado un poco más a entender cómo se hace un resumen y su estructura. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Nos vemos en una próxima temática.